Hola a todos y bienvenidos a nuestro curso introductorio de Python. En este primer video vamos a estar conociendo los tipos de datos, las variables, los operadores aritméticos y cómo hacer entrada y salida de datos. Sabemos que en Python, al igual que en la mayoría de lenguajes de programación de alto nivel, podemos tener diferentes tipos de datos. Podemos tener datos numéricos, que pueden ser enteros y que pueden ser de posiciones decimales. Podemos tener también cadenas de texto o de caracteres. Podemos tener datos de tipo booleanos. Y dentro de los datos numéricos también podemos tener datos en formato octal o formato hexadecimal. Entonces, iniciando con los tipos de datos enteros, como ya dijimos, son aquellos que no admiten posiciones decimales. Puede ser un 4, puede ser un 5, puede ser un 9, puede ser un 10. Esos son tipos de datos enteros. Los tipos de datos decimales, que son float, sí admiten posiciones decimales. En caso que no tenga un decimal, se deja el punto. Puede dejarse el punto solo o puede dejarse el punto cero. De igual forma también podría expresarse como punto 3, que sería el equivalente a 0.3 en Python. Las cadenas de caracteres las representamos con las comillas. Por ejemplo, esto es una cadena. Los tipos de datos booleanos son true y false. Ambos con la inicial en mayúscula, ya que si lo colocamos al contrario, no lo reconoce como un tipo de dato, porque es sensible a mayúsculas y minúsculas. Para expresar datos en formato octal utilizamos el 0 y la O y a continuación el número. Al igual, para hacerlo en formato hexadecimal utilizamos el 0, la X y luego el número. Ahora bien, esos son los tipos de datos que vamos a manejar ahora. Esos valores que yo tengo acá, esos valores así tal cual simples, se les considera literales. Esos valores literales pueden almacenarse en alguna variable o pueden simplemente presentarse en pantalla. Vamos a hacer un breve ejemplo de cada uno de estos valores presentándolos en pantalla, que es donde vamos a ver las opciones de salida. Utilizamos para eso la función print. Es una función que ya viene por defecto en Python. Esa función recibe uno o más parámetros o argumentos. Argumento se le llama ya al valor que se está poniendo como parámetro. Y ese valor que se le pasa como argumento, él lo imprime en pantalla, hace una salida. Vamos a ejecutar este programa y vemos la salida 9. Todo esto no importa al compilador porque se trata de comentarios. Con este símbolo indicamos que esa línea es un comentario y el compilador no la toma en cuenta para la ejecución del código, sino que es algo informativo que yo he puesto solo para consumo interno. El compilador no compila, no trata de ejecutar esas líneas. La ve simplemente como una documentación. Yo podría imprimir como flotante el mismo 9, solo que agregaría un punto. Y podemos ver en el resultado que tenemos 9 y 9.0. Aquí también podría ser 9.0 o 9.5 o 9.8 o el valor que sea. Puedo imprimir directamente una cadena de caracteres poniendo la cadena dentro de llaves para indicar que es una cadena de caracteres y que no son tres variables o tres valores distintos. Ejecutamos el programa y vemos acá nuestras salidas. Vamos a imprimir un valor booleano que se imprime tal cual como se escribe. Se imprime true
Si es true, se imprime false si es false. Un valor octal, vamos a incluir el valor 1, 2, 3 y me va a imprimir el equivalente llevando 1, 2, 3 al sistema de base 8, que es el octal. Al igual, en el sistema hexadecimal, podemos imprimir 1, 2, 3 y el valor va a ser distinto también, porque es una base 16, mientras que esta es una base 8. Entonces, estos son los tipos de datos que podemos manejar, los tipos de datos más básicos. Más adelante vamos a introducir otros tipos de datos y vamos a introducir también objetos y demás. Pero por el momento estos son los datos básicos. Esos datos yo los puedo almacenar en variables. A diferencia de otros lenguajes de programación, donde se debe indicar el tipo de dato de la variable, en Python esto no es requerido. Python no es un lenguaje fuertemente tipado. Yo puedo declarar una variable y simplemente asignar un valor, sea del tipo que sea, y Python almacena ese valor en la variable. Una variable internamente en el computador es un espacio de la memoria RAM que se reserva y que puede almacenar un valor que puede ir cambiando durante la ejecución del programa. Digamos que yo tengo una variable que se llama variable 1 y yo en esa variable almaceno el número 10. Vamos a ir quitando esto de acá. Si yo imprimo el valor de variable 1, me va a imprimir el equivalente o lo que está contenido dentro de variable 1, que es el 10. Yo podría en la siguiente línea decir que variable 1 es igual a Juan Luis. Fíjense, aquí no hay problema de que esté declarando una variable que ya existe, simplemente estoy haciendo una asignación. Solo que en Python, en el proceso de asignación, si la variable no existe, Python la crea. Yo estoy asignando un 10 a variable 1, luego yo estoy cambiando el valor de variable 1 por la cadena de texto Juan Luis. Entonces, cuando yo imprimo el valor de variable 1, me va a imprimir el valor actual o último valor que tomó esa variable, que es Juan Luis. Las variables son muy útiles cuando estamos haciendo cálculos, cuando tenemos un dato o un valor que necesitamos guardarlo en algún lugar para más adelante poder utilizarlos. Veamos entonces los operadores aritméticos. Son los operadores básicos de suma, resta, multiplicación, división, que se representa por ese backslash. Tenemos también el operador de módulo, que es el residuo de dividir dos números enteros. Tenemos también un operador muy interesante en Python, que es el doble backslash, que es la división entre enteros, y el doble asterisco, que es la exponenciación. Entonces, para entender bien estos operadores, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a iniciar con el operador de suma. Yo voy a tener una variable que se llame a y que sea igual a 2 y una variable que se llame b y que sea igual a 4. Y yo voy a imprimir el resultado de sumar a más b. Una operación bastante sencilla. El compilador toma los valores de ambas variables, que son 2 y 4, los suma y luego de sumarlo, entonces lo imprime. Siempre se va a ejecutar la operación dentro de los paréntesis primero y el resultado de la operación es lo que se va a imprimir. Aquí, como ya tengo dos variables creadas, puedo reutilizar esas mismas variables para este ejemplo. Puedo restar b de la variable a, obteniendo un resultado de menos 2. Hay dos impresiones porque esta no la quité. Puedo también hacer la multiplicación. Puedo imprimir el resultado de multiplicar a por b, que es 8, 4 por 2. Puedo también dividir estos valores, a entre b. Puedo dividir b entre a. Puedo hacer la operación en el orden y en la forma que yo prefiera. 2 entre 4, que es 0.5.
podemos hacer el módulo, que es el residuo de dividir dos valores tomando en cuenta solo sus partes enteras. Por ejemplo, si yo divido 7 entre 2, 7 entre 2 es 3.5, pero si yo quisiera el residuo de dividir de manera entera 7 entre 2, 7 entre 2 es a 3, 3 por 2 son 6 y me sobra 1. Ese 1 que me sobra es el residuo y eso es lo que busca el módulo, el residuo de una división de enteros. Entonces cuando yo lo imprimo, no me imprime el 3 como entero, ni me imprime el 3.5, sino hace la división y lo que sobre de esa división es lo que me devuelve como resultado. Tenemos también la división de enteros, en el cual redondea a un valor entero y no toma en cuenta posiciones decimales. Y podría dividir 7 entre 2 y el resultado sería 3. Bueno, me faltó. Ok, ahora sí. El resultado sería 3 en el operador del doble backslash, que es la división de enteros. Puedo hacerlo con B y A, con A y B. Todas estas operaciones se pueden hacer tanto con variables como con literales. Y por último, tenemos el operador de exponenciación o potenciación. Yo puedo imprimir el resultado de tomar A y elevarlo a la potencia B. A son 2, B son 4, sería el equivalente a decir 2 elevado a la 4, que son 16. Si hago, por ejemplo, 4 elevado a la 3, son 64. Asimismo, puedo hacer 3 elevado a la 3, que es 27, etc. Entonces, estos son los operadores básicos: suma, resta, multiplicación, división, módulo, división de enteros y potenciación. Estos operadores tienen una jerarquía o un orden específico para ejecutarse. Y el orden de esos operadores es el siguiente. En primer lugar está el más y el menos si es unario. Unario quiere decir que yo lo utilizo solamente como signo. Yo digo, por ejemplo, que A es igual a menos 3. Si lo hago de esta forma, ese operador tiene precedencia sobre otros operadores. Si estoy haciendo una resta, ya no sería igual, ya sería distinto. Luego de la suma y la resta, bueno, luego de el positivo y el negativo, tenemos la potenciación. Luego de la potenciación tenemos multiplicación, división, división de enteros, módulo, y por último tenemos suma y resta. Tal cual se hace en aritmética, tal cual lo hacen las calculadoras. Solamente se puede ejecutar la suma y la resta primero que uno de estos si esa suma o esa resta está dentro de paréntesis, que los paréntesis tienen mayor jerarquía que estos otros operadores. Entonces vamos a hacer un ejemplo bien sencillo para entenderlo. Yo tengo una variable A que es igual a 3, una variable B que es igual a 1, una variable C que es igual a 4. Si yo imprimo acá A más B por C, se realiza primero la operación B por C porque tiene mayor jerarquía y luego el resultado de esa operación se le suma a la variable A. B por C sería igual a 4 más A, que es igual a 3, sería 7. En cambio, si se hiciera todo lineal, sería 3 más 1, que son 4, por 4, 16. Sin embargo, por jerarquía de operadores, esto se realiza primero y el resultado es 7. No es necesario colocar paréntesis. Si no colocamos paréntesis, se hace según la jerarquía de operadores. Si colocamos paréntesis, se realizaría primero la operación dentro de paréntesis y luego se realiza la otra operación. En este caso sería primero la suma, 3 más 1 son 4,
y el resultado de esa suma se multiplicaría también por C, que tiene valor de 4, y ahí el resultado sería 16. Entonces es muy importante tener en cuenta la jerarquía de operadores al momento de utilizarlos, y es muy importante tener en cuenta también utilizar paréntesis cuando queremos asegurarnos que una operación se realice primero que la otra. Por último, y para concluir este breve video, vamos a hablar sobre las entradas de datos. Ya hemos visto la salida, que se hace con la función print, y vamos a ver ahora la entrada. Digamos que yo quiero almacenar un valor en la variable A, pero yo no quiero colocar un valor directamente acá, sino que sea el usuario que lo digite con el teclado y lo que él digite, eso se almacene en la variable A. Para eso utilizamos la función input. Input no recibe parámetros o puede recibir un parámetro que es un mensaje. Digamos que yo le digo introduzca algo aquí. Entonces, al yo ejecutar eso, me va a aparecer un mensaje que diga introduzca algo acá y me va a dar la opción, activándome el cursor, para yo introducir un valor, por ejemplo Juan Luis. Y ese valor se almacenó en la variable A. Podemos imprimir acá la variable A para ver el resultado. Juan Luis. Podríamos decir también que luego queremos pedir al usuario que introduzca un número. Vamos a tener una variable b en la cual pidamos introducir un número. En el caso de los números y otros tipos de datos, es necesario hacer una conversión, porque lo que yo introduzco aquí, Python lo toma como una cadena de texto y esa cadena es la que almacena en la variable. Si yo quiero almacenar específicamente un número y hacer operaciones con ellos, yo debo indicar que es un int. Int, y dentro de paréntesis va la cadena que yo quiero convertir a entero. En este caso, la cadena que quiero convertir a entero es lo que esté introduciendo en ese momento el usuario. El usuario va a introducir un valor, ese valor yo lo voy a convertir a entero y luego lo voy a almacenar en la variable b. Y podría imprimir, por ejemplo, b más 3, haciendo un incremento de 3 al valor introducido por el usuario. Vamos a introducir aquí Juan Luis, vamos a introducir el número 9 y hacer un incremento de 3 al momento de imprimir hace que me imprima un 12. Bien, entonces recapitulando, hemos visto los diferentes tipos de datos que podemos manejar en Python. Hemos visto las variables, cómo funcionan, cómo almacenan datos. Hemos visto los operadores aritméticos y hemos visto cómo hacer entrada y salida de datos. Ya con esto podemos empezar a escribir algunos programitas que pidan datos, que hagan cálculos y que devuelvan un resultado al final.